Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre un tema relacionado con organización en centros de informática. Particularmente estaremos hablando acerca del tema de contratación de personal. Este tema es muy importante sobre todo en áreas de tecnología, porque la contratación de personal tiene algunas connotaciones diferentes en un área tan especializada. A nivel de cualquier organización, cuando se van a llenar posiciones técnicas, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones. Muy importante es la formación técnica que tenga la persona, pero también hay ciertas actitudes y aptitudes que debemos observar a la hora de dotar nuestras estructuras organizativas con personal. En este parcial ustedes han estudiado ya el tema de estructuras organizacionales. Ya vimos, por ejemplo, que hay estructuras en centros de informática que se organizan por departamentos en función de las tareas que suelen desarrollarse en los centros de informática, como son el desarrollo de sistemas, que incluye análisis, diseño y programación de sistemas. También hay la administración de infraestructura, que tiene que ver con sistemas operativos, redes, comunicaciones, bases de datos, y también hay tareas relacionadas con el soporte técnico a los usuarios. En cualquier caso, una primera consideración, en mi criterio, que se tiene que respetar, eh, es que no tenemos que apuntar hacia la mano de obra barata. Nosotros tenemos que buscar tener, si el presupuesto es limitado, poco personal, pero bueno, ¿verdad? Aun y cuando los puestos aparentemente sean de poca responsabilidad. En el área de tecnología, las tecnologías son evolucionan mucho, y necesitamos tener gente con mucha iniciativa y muy capaces de adaptarse a los cambios. Así que, aunque sea un puesto que se mire de poca responsabilidad, nosotros siempre tenemos que apuntar a tratar de obtener el mejor personal posible. Otra consideración importante que se menciona acá es lo de protegerse, como dice aquí, contra los tarados con iniciativa. Hay gente que tiene mucha creatividad en el área de tecnología. Nos vemos muchas veces con personal que desborda creatividad, pero que tiene dificultad para poder adaptarse a reglas o procedimientos establecidos. Eso es complicado, porque nosotros no debemos perder el orden. En el área de tecnología, a pesar de que nos interesa la creatividad, también es importante que nosotros mantengamos un orden para hacer un uso eficiente de los recursos. Es muy fácil dispararse en tecnología con proyectos innovadores que no lleven a ningún lado, o que no le lleven un beneficio significativo a la empresa, o al menos no en proporción a la inversión que se pueda realizar. No necesariamente debemos dotar el área de tecnología con un conjunto de genios. Más importante es considerar gente que esté dispuesta a formar un equipo de trabajo. A veces a nosotros nos impresiona, dentro de los candidatos que tenemos para dotar posiciones en tecnología, gente con una capacidad superior al promedio. Claro que nos interesa tener este tipo de personal, pero los equipos de alguna forma tienen que ser equilibrados. De repente alguien con otras cualidades, como por ejemplo, qué sé yo, el orden, la disciplina, el ser muy metódico, por ejemplo, pueda ser un elemento importante para una determinada función. Pasa a veces de que los genios también, cuando se les asignan tareas que son necesarias pero que encuentran rutinarias, se desmotivan y buscan otras opciones. Otra consideración importante, ¿verdad? Que nosotros debemos darle un sí a la gente que está dispuesta a trabajar duro y bien, y un no a la gente que se vuelve apática, en el peor de los casos malintencionada, o que tiene algunos vicios en el trabajo que a nosotros no nos interesan. Muchas veces incluso esta puede ser gente técnicamente competente, pero si tiene apatía por el trabajo o se le hace difícil adaptarse al equipo, hay que considerar el sacrificio de deshacerse de él. Cuando se está evaluando personal, muchas veces hay criterios que el sentido común dice deberíamos priorizar. Sin embargo, yo discrepo en algunos casos. Por ejemplo, se habla mucho acerca de la experiencia. En tecnología nos interesa la experiencia, es un factor al que le debemos de dar cierto peso, pero no necesariamente un mayor peso. Recuerden que en tecnología, de nuevo repito, es una área que evoluciona mucho, y la experiencia no es tanto de contarla en años, sino que en experiencia
en el desempeño de tareas similares. Yo le agregaría con tecnologías similares. Eso sí debe valorarse. Cantidad de años puede no resultar muy significativo. Criterios como el estado civil, la edad, hay gente, sexo, raza, religión, hay gente que dicen no, mujeres no, porque las mujeres requieren mucho permiso por sus niños o qué sé yo. No es realmente un criterio al que nosotros le debemos de dar mucho peso, porque de alguna manera y con una persona con una buena disposición nosotros podemos organizar horarios de trabajo o nos podemos acomodar a qué sé yo, a circunstancias que realmente se dan en la vida real, como el tiempo que por poner el ejemplo, la mujer le deba dedicar a la familia, o por poner el ejemplo de una persona que tiene una religión que deba dedicarle a su religión. Siempre hay formas de que a la gente capaz y competente nosotros podamos facilitarle, darle las facilidades en el trabajo para las responsabilidades extralaborales que tiene. Es preferible tener una persona con la cual nosotros tengamos que tener algunas concesiones, pero que sepamos que va a cumplir con el trabajo, a una persona que tiene todo el tiempo del mundo, pero que igual no se compromete con el equipo, no está técnicamente calificada para trabajar en el puesto, etcétera. Esos son los criterios de mayor peso. La experiencia en tareas similares, referencias de trabajos anteriores que nosotros podamos valorar, la vigencia y actualidad de los conocimientos en función de las aptitudes requeridas para el puesto y sobre todo las actitudes, los valores y la estabilidad emocional de la persona. Una evaluación orientada dándole a estos criterios o dándole un mayor peso a estos criterios que a estos nos va a llevar a encontrar las personas idóneas para el puesto de trabajo que nosotros estemos para el que estemos buscando, reclutando personal. Los pasos o las fases para la elección de personal deben comenzar la contratación de personal y el proceso de elección de personal con la elaboración de un perfil. Tenemos que tener contra qué comparar. Cuando nosotros andamos reclutando personal y buscamos un puesto, nosotros comparamos en primer lugar currículum versus perfil. Y después de eso, una vez que el perfil lo cumple, se procede al resto de los pasos. En el siguiente paso, después de elaborar el perfil, es la identificación de candidatos. Lógicamente los candidatos los vamos a identificar en función del perfil. Cuando los tengamos identificados, o sea, personas que al menos en el papel cumplen con el perfil, deberemos hacer una verificación de ese perfil. El currículum lo puede presentar y en el papel pues puede decir muchas cosas, pero debemos proceder como siguiente paso a la verificación de la información curricular de los candidatos para asegurarnos de que realmente los candidatos lo que pusieron en el currículum es verdadero. Luego pasaremos a hacer pruebas psicológicas psicométricas para verificar, como mencionábamos en la diapositiva anterior, el tema de actitudes, valores y estabilidad emocional. Eso es más que todo lo que nos interesa en estas pruebas para ver si es una persona que no va a ser un problema una vez que esté incorporada. Incluso esto se valora o se puede valorar antes de la verificación de conocimientos y aptitudes. En cualquier caso, estas tres verificaciones, la curricular, la psicológica o psicométrica y la verificación de conocimientos, todas se complementan, a todas se le debe dar un peso, sumado a eso las entrevistas, antes de decidir si el candidato es idóneo o no. Si el puesto lo amerita y si es una política de la empresa hacerlo, pueden realizarse también exámenes médicos. Pero los criterios que de alguna manera se valoran asignándole una puntuación son estos tres: la verificación curricular, la verificación de conocimientos y aptitudes, la verificación o las pruebas psicológicas psicométricas. Eso nos va a dar como resultado el personal más idóneo para el trabajo. En las pruebas psicológicas psicométricas no se suele dar un puntaje, sino que se da una calificación de si la persona conviene, no conviene, un apto, no apto, se utiliza muchas veces para esto. Y al menos a mi modo de ver, aunque hay otros profesionales que discrepan en esto, es un factor muy importante. La selección final, preferiblemente con opinión de más de una persona, puede ser una terna conformada por el jefe inmediato, el que va a ser jefe inmediato del entrevistado y el jefe de selección de personal o una persona de recursos humanos que nos pueda
de alguna forma identificar elementos que nosotros como profesionales de otra área no los identificamos tan fácilmente. Siempre es bueno tener a una persona del negocio o a una persona ajena a tecnología en un proceso de evaluación de personal. Para la identificación y selección de candidatos es conveniente para algunos puestos, de repente pueden ser personas recién egresadas de una universidad. Esto es interesante, sobre todo cuando nosotros tenemos limitaciones económicas, porque nosotros podemos contratar un personal de bajo costo, pero con mucho potencial. Se pueden establecer periodos de incorporación temporal para probar al candidato y luego de eso hacer todo el proceso que acabamos de describir. Para puestos más altos, si no hay personas aptas para promoción, se pueden elegir entre personas de experiencia de empresas similares y pues se les puede hacer una mejor oferta. Y bueno, también tenemos que ser realistas con la oferta. Tenemos que hacer una oferta a la hora de tratar de buscar candidatos que sea atractiva para los candidatos en el mercado. En tecnología, sobre todo para puestos especializados, se presenta un fenómeno. No hay tanta gente disponible o tanta gente buscando trabajo. Algunas veces nos tocará buscar personas que están trabajando en otro lugar y poder hacer una oferta que les resulte interesante. En nuestro país en particular podrá haber mucho desempleo, pero no tanto de personal altamente calificado. Otros tips. Quizás no debemos exagerar los perfiles. En algunos casos corremos el riesgo de no encontrar candidatos, poner una experiencia demasiado amplia o calificaciones sobresalientes. A veces tendremos que adaptarnos al mercado. Hay otros requisitos que debemos identificar como requisitos indispensables. De repente en nuestro medio algo en lo que debemos manejar flexibilidad es en el tema de la carrera o formación académica, porque hay mucho profesional que quizás todavía no ha completado sus estudios universitarios, pero sí quizás los requisitos inflexibles deberán ser aquellos de experiencia o formación especializada en el puesto. A veces se puede apoyar uno en empresas de selección de personal si dentro de la empresa no hay un departamento adecuado para esto. Esto es especialmente importante en el tema de la publicación y el manejo de concursos, la aplicación de pruebas que no son técnicas como las pruebas psicométricas o también para el manejo de las entrevistas. Eso también es otra recomendación importante. Bien, acerca del tema de contratación de personal, esto es lo que quería comentar. Recuerden, es un tema de examen, así que espero que hayan visto este video y que le saquen el mejor provecho posible. Hasta luego.